Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nuevamente estamos aquí en las sesiones de la Sociedad de Neurología Pediátrica. Y pues bueno, como la semana pasada estuvimos con el doctor Guillermo Vargas en su primera sesión sobre situaciones de investigación, ¿verdad? Ya vimos la primera parte en donde nos habló excelentemente de las diferentes partes que necesiten la investigación. Bueno, pues ahora vamos a tener la segunda parte gracias al doctor Guillermo Vargas y vamos a ver, nos va a dar sobre datos de cómo se seleccionan las muestras y finalmente también nos va a hablar un poquito de métodos estadísticos, ¿no? Bueno, pues no me queda más que agradecer la presencia de todos ustedes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy el doctor Guillermo Vargas López. Nuevamente estoy aquí con ustedes. Agradezco nuevamente mucho a la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica, especialmente al doctor Oscar Benavides, que es el presidente de la misma, por permitirme nuevamente estar con ustedes para dar esta segunda parte de este pequeño taller introductorio sobre los aspectos de investigación. También de la misma manera, agradezco mucho al doctor Juan Hernández Aguilar, jefe de Servicio de Neurología Pediátrica del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, por la presentación que ha hecho conmigo para poder darles esta segunda día de charlas, así como del primer día. Y bueno, pues el día de hoy en ese taller vamos a abarcar en segundo término los aspectos del análisis estadístico, en un aspecto bastante introductorio nada más. Quiero comentarles que la primera parte de la charla será de forma muy breve, en la cual daremos un pequeño repaso a algunos aspectos que para mí son fundamentales, que queden nuevamente claros. Y en esta segunda parte, que ya será un poquito más larga, vamos a hablar de cómo seleccionar una prueba de estadística y cómo presentar los datos de nuestros resultados que nosotros estemos obteniendo en nuestros estudios de investigación. Bueno, pues vamos a comenzar. Ya saben que a mí siempre me gusta mucho iniciar con algún tipo de frases y estas frases son relacionadas mucho con el tema del día de hoy. Yo definitivamente creo mucho en aquello que alguna vez planteó Galileo Galilei, que es el padre de la ciencia moderna. Y él planteaba una situación muy interesante que leeré de forma muy textual la frase. Las matemáticas son el lenguaje con el que Dios ha escrito el universo. Y también eso nos puede remontar a un libro muy bonito que tiene Stephen Hawking, que habla mucho de que el lenguaje de Dios son los números. Eh, Comprender los fenómenos de la naturaleza y a utilizar ciencia, sobre todo en los aspectos de la medicina, requiere definitivamente de datos. Y estos datos, que son la gran mayoría de ellos de tipo cuantitativo, son aspectos que van a poder endurecer nuestros resultados y poder en sí con esto tomar mejores decisiones para la atención de nuestros pacientes. La ciencia, definitivamente su lenguaje, que es un lenguaje universal, es el lenguaje de los números. Ante esa situación, bueno, es muy buena la frase como para que hablemos de que las matemáticas son el lenguaje con el que Dios ha escrito este universo. La siguiente frase es de Sir William Thomson Kelvin, aquel que fue el creador de esta parte de la escala de Kelvin para la medición de la temperatura. Y me gusta mucho su frase porque su frase se remonta mucho a el conocimiento de los fenómenos basado en aspectos numéricos. Y es que su frase lo describe de una forma maravillosa. Cuando puedes medir aquello de lo que hablas y expresarlo con números, sabes algo acerca de ello. Pero cuando no lo puedes medir, cuando no lo puedes expresar con números, tu conocimiento es pobre e insatisfactorio. Recordemos que la ciencia es esta forma de obtener conocimiento de los fenómenos que estamos enfrentándonos en el día al día y que al ser un conocimiento de forma sistematizada, que debe de ser verificable, falible y además comprobable, bueno, pues lo comprobamos a través de nosotros usualmente estos aspectos que son cuantitativos o numéricos. Si no tenemos estos aspectos cuantitativos o numéricos, no estamos haciendo ciencia. Y me gustan mucho los aspectos que dice Sir William Kelvin, que conocemos pobremente un fenómeno o tenemos un pobre conocimiento de alguna situación si no tenemos los aspectos numéricos a la mano del mismo. Puede ser el principio del conocimiento, esta situación de no conocerlo con números, pero apenas has avanzado en tus pensamientos a la etapa de ciencia. Bueno, esto significa que cuando tú pasas a tener aspectos numéricos, es un hecho que ya pasa a un aspecto de ciencia. Pero bueno, también puede ser esto el inicio de una serie de cascadas de conocimientos o de aspectos importantes a descubrir, que no podemos llegar a esto si no tenemos en los aspectos numéricos de forma clara, precisa y concisa.
Bueno, vamos a repasar de forma muy rápida de lo que estábamos hablando en la sesión pasada. Y es que recordemos que es sumamente importante para mí que cuando nosotros hagamos investigación, cuando hagamos aspectos de ciencia, tenemos que recordar los aspectos de la taxonomía de la epidemiología clínica. Y debemos de recordar primero que hay que hay varios enfoques. El enfoque arquitectónico, que es el basado en fenómenos naturales, que para mí es justo uno de los más importantes, tiene dos grandes circunstancias. La primera es, muestra los estudios de causa y efecto, en donde nosotros lo que vemos es este cambio de un aspecto que va en una situación basal a un aspecto de un resultado tras la administración de una maniobra por parte del investigador, esto es, ante una maniobra de intervención que es un estudio de tipo experimental, o ante la observación de un fenómeno en el cual puede ser cualquier otro tipo de circunstancia en la cual el investigador no ha participado y por lo tanto no es experimental, sino es una situación de observación. Por ejemplo, una situación en donde el estado basal es dolor, hay un grupo de sujetos que acuden a yoga, hay otro grupo de sujetos que no acuden a yoga, ninguno de estos sujetos fue reclutado por algún investigador, ni ningún investigador hizo esta situación de que algunos acudieran a yoga, no, simplemente son circunstancias de la vida en las cuales ellos se desempeñaban en este aspecto y lo único que hicieron los investigadores es ver si hay una diferencia en los aspectos del dolor en estos sujetos que sí van a yoga contra aquellos que no van a yoga. Esta es una situación de causa-efecto, pero en la cual es de tipo más observacional. El otro, bueno, pues es el ejemplo que está ahí muy bien marcado, puesto. Es el aspecto de una maniobra de intervención farmacológica, es el clásico experimental. Y están los otros estudios o los otros grandes grupos de estudios, que son los de proceso, en los cuales hablamos de que hay una entrada de información, sobre todo por aspectos muy relacionados con una situación del proceso de salud de enfermedad del sujeto, sobre todo aspectos de enfermedad. Se aplica un procedimiento que pueden ser pruebas diagnósticas o pruebas de tamizaje o dos pruebas que se están comparando para ver el rendimiento de una de otra, qué sé yo, hay distintas modalidades y tenemos una información de salida, que la que vemos de este lado. Esta información de salida usualmente son los aspectos del rendimiento de las pruebas diagnósticas o de las pruebas de tamizaje o el rendimiento de pruebas comparativas. Y este rendimiento se va a medir a través de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo. Recuerden ustedes el otro aspecto de la taxonomía de la epidemiología clínica que está dado por el enfoque metodológico. También, para mí es sumamente importante que debe de volverse a quedar claro que el enfoque metodológico lo que busca es ver los aspectos de jerarquizar la calidad de la información en la investigación. Entonces nos da los clásicos diseños de la investigación. Y en estos clásicos diseños de la investigación, que ustedes están viendo en esta diapositiva, los ven tranquilamente seleccionados en un orden que va desde aquel que tiene la mayor calidad en información de la investigación, que son los ensayos clínicos, hasta el transversal, pasando por la corte, estados y controles, y por último los transversales o encuestas. Cada uno de estos tiene ciertas características que ya lo vimos la vez pasada. La maniobra, en la cual es el ensayo clínico por excelencia, es el estudio experimental. El resto son los observacionales. Los seguimientos, que siempre preferimos que haya seguimientos de tipo longitudinales y sobre todo de tipo prospectivos, es decir, desde el momento de que se crea el proyecto de la investigación, desde que se arranca el proyecto hasta las mediciones finales subsecuentes. Y entonces, esos son de tipo longitudinales, que son prospectivos. Hay seguimientos que también son longitudinales, pero van hacia atrás, que esos son los retrospectivos, como es los casos y controles, que ese es el clásico seguimiento que va hacia atrás. Está la direccionalidad, que es la manera en cómo yo obtengo la parte de la información. Están las direccionalidades prolectivas, que van hacia adelante. Es decir, yo creo desde todos los sistemas de captura de mi información, de mis variables, es decir, creo mis encuestas para levantar la información, mis formatos, mis bases de datos, después me lanzo a obtener esa información y es la parte prolectiva, es decir, el cómo yo obtengo la información. Siempre preferimos lo prolectivo que lo retrolectivo, en el cual obtenemos usualmente la información de otras fuentes de datos no creadas directamente para la obtención de la información de la investigación. ¿De dónde obtenemos esto? Del expediente clínico usualmente. El expediente clínico no se hizo para que nosotros hiciéramos la investigación. Nosotros nos estamos basando en el expediente clínico para obtener los datos. Y entonces en este enfoque de tipo retrolectivo, que es cómo obtengo los datos, pues podemos tener algunos problemas importantes, como es que los datos no estén bien especificados en el expediente o que no estén completos. Está la situación de asociar. Y recuerden ustedes, lo que buscamos usualmente en investigación es comparar un grupo contra otro. En este caso, y ver las diferencias que se pudieran originar en esta comparación.
Por ejemplo, en los ensayos clínicos usualmente comparamos un medicamento contra otro medicamento o comparamos un medicamento contra un placebo para ver el efecto real que puede tener nuestra maniobra experimental, es decir, la intervención farmacológica o otro tipo de intervenciones. En las cortes usualmente observamos cómo se comportan ciertas circunstancias que estamos midiendo de forma consecutiva para establecernos un pronóstico y vemos si entre estos grupos expuestos y no expuestos de estos factores protectores o factores de riesgo o factores pronósticos en un seguimiento hacia adelante, vemos nosotros si van a existir diferencias en este grupo muy compactado de corte que conformamos, con un resultado final de desenlace que puede ser un pronóstico. Está la parte de los casos y controles que también tratamos de comparar, pero es una comparación bastante imperfecta. Un grupo de sujetos que vimos nosotros con ciertas características de una enfermedad, tratamos de hacer una comparación contra un grupo que podríamos decir que es como lo sano o lo más sano comparable con ese tipo de grupos, que es el caso. Y bueno, tratamos de comparar a ver si hay alguna diferencia, sobre todo en aspectos de factores de riesgo. Y recuerden la parte transversal, que usualmente estos ya no son estudios comparativos. Puede haber transversales comparativos. Sin embargo, es difícil establecer aspectos de situaciones de causalidad, dado que no tienen temporalidad ni direccionalidad. Es una sola medición en el tiempo. Este problema, esta situación ocasiona que nosotros no podamos realmente establecer un tipo de asociación, sino realmente es una correlación. Y bueno, muchas por eso esos estudios transversales terminan siendo exclusivamente de tipo descriptivos. Entonces, recordemos que hay un enfoque clínico basado en esos aspectos taxonómicos que hemos estado hablando. Y esto es la parte que a mí me interesa mucho, porque ustedes, cuando hacen un proyecto de investigación, tienen que contestarse preguntas, o todos buscamos contestarnos algún tipo de pregunta. Y la gran mayoría de las preguntas que nosotros nos buscamos responder en la medicina, definitivamente están muy dadas a los aspectos de la problemática del proceso de salud y enfermedad que tienen nuestros pacientes. Y la problemática la podemos dividir en los aspectos de diagnóstico, y que eso está muy relacionado con los estudios de proceso, o las situaciones de causalidad, que están muy relacionadas con los estudios de la causa y efecto, y que las preguntas que surgen, estas situaciones que surgen de la causalidad son tres principales: las situaciones de factores de riesgo, las situaciones de tratamiento y las situaciones pronósticas. Vamos a ver algunos ejemplos muy rápido de esto, ya completando mucho lo que vimos la otra vez. Y me gusta mucho cómo quedan un poquito estas situaciones de presentación, porque se compacta todo lo que hablamos la vez pasada. Aquí está la pregunta. Acuérdense, hay distintos tipos de pregunta de investigación. Les voy a enseñar nuevamente las principales. Aquí está las de tratamiento. Aquí de un lado está la PICO. La PICO, que esta les puede ayudar a ustedes mucho a construir picos para sus futuros proyectos de investigación. Aquí está un artículo, que es la PICO, está basada en ese artículo, y está un poco la construcción del modelo o del diseño de este proyecto de investigación en modalidad de ensayo clínico para contestar una pregunta de tratamiento. Y está bastante interesante, y de hecho esto no nada más les puede ayudar a ustedes a la construcción de sus proyectos de investigación, sino que además les podría ayudar a ustedes también a tener una crítica bastante certera con respecto a la calidad de la información que ustedes están leyendo en la literatura internacional. Vamos a ver este ejemplo. Este es un clásico estudio de ensayo clínico que busca contestar una pregunta de tipo de tratamiento. Yo les dije la otra vez pasada que se utiliza usualmente el acrónimo PICO o PECO para los estudios para el resto de los estudios que son observacionales. Hay algunos que les queremos incluir el ST, y el ST es bueno porque la S es la parte del diseño del estudio y la T del tiempo, la duración del estudio, entonces lo hace un poco más completo. Y entonces vamos a ver este estudio que es publicado en, si no me recuerdo, en Lancet, en el 2018, y busca mucho estudiar la eficacia de lo que tiene cannabidiol en el tratamiento de las crisis en el síndrome de Lennox-Gastaut. Como ustedes pueden ver, es un ensayo aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo. En la P, ellos tienen muy claro a qué tipo de pacientes van. Van a pacientes con síndrome de Lennox-Gastaut, en una situación que va de los 2 años hasta los 5 años, y que ellos no han respondido a tratamientos antiepilépticos. No han respondido sobre todo a 2. Entonces, esa es su población de estudio. ¿Qué intervención van a hacer? A un grupo
que está aquí. Vean, aquí están los pacientes con el síndrome de Lennox-Gastaut, con estas características previamente comentadas. Van a hacer una división de dos grupos. El grupo 1 van a ponerle cannabidiol oral a 20 miligramos por kilo día, más el tratamiento habitual, y lo van a comparar contra aquel que es su tratamiento habitual más un placebo. Entonces, tendríamos que asumir que si todas las variables están bien controladas, si no hay ningún problema, pues realmente la diferencia que hay entre el grupo 1 y el grupo 2 es solamente la administración del cannabidiol. Vale. En ese sentido, porque ambos tienen los tratamientos convencionales con los que están siendo manejados. Entonces, esa es la parte de comparación. Lo van a comparar contra el placebo del tratamiento habitual. ¿Qué es lo que buscan de resultado? El resultado es cómo se comporta el porcentual de crisis mensuales en ambos grupos. Lo que ellos esperarían es que con el cannabidiol pues disminuya el porcentual de crisis mensuales en este grupo de intervención en comparación del grupo placebo. Y bueno, pues el diseño entonces de este estudio es el clásico ensayo clínico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo. Y entonces tiene sus características muy particulares. Este estudio, nuevamente lo repetimos que la vez pasada, el ensayo clínico es experimental, porque administro el cannabidiol o administro una intervención. Es longitudinal, porque yo voy haciendo mediciones hacia el futuro, pero voy haciendo mediciones a través del tiempo. Y este es un tipo de longitudinal prospectivo, porque voy haciendo mediciones hacia el futuro. La siguiente situación es que es proactivo y obtengo los datos desde el momento mismo de reclutamiento de los pacientes y diseñé toda mi estrategia de corrección de datos desde el inicio del estudio hasta el final. Y eso es una situación en la cual me va a gritar bastantes sesgos de obtención de información. Es comparativo porque estoy comparando dos grupos. Recuerden ustedes que los ensayos clínicos me dan distintas mediciones, me pueden dar situaciones de eficacia, de efectividad, dependiendo mucho como de lo que estemos estudiando o viendo. Vale, tiene dos características bien importantes el ensayo clínico. La primera es, hay una asignación aleatoria, que es muy importante para quitar sobre todo cualquier tipo de sesgos por situaciones del investigador que haya favorecido más a un grupo que otro, con pacientes con sintomatología más leve, en otro a lo mejor con sintomatología más severa, no, todos los pacientes tienen la misma oportunidad de caer en uno u otro grupo. Y eso homogeniza bastante esta situación de la comparabilidad entre los grupos, porque los hace bastante homogéneos en algunas variables que no hemos logrado controlar, o estas variables que se llaman variables raras. Y está la parte del cegamiento, que la parte del cegamiento es que nosotros buscamos que los pacientes no sepan que están recibiendo uno u otro tratamiento para que no puedan afectarnos situaciones muy basadas en que, como saben que están ante un tratamiento, pudieran disminuir la cantidad de crisis o el efecto, no necesariamente por la intervención, sino por alguna situación de tipo psicológico o algún otro tipo de circunstancia. Ese es un muy buen ejemplo de un ensayo clínico muy bonito de Lancet y que, por cierto, está con un tema de moda mucho que es el cannabidiol. Por cierto, como a todos nosotros nos gusta el chisme científico, pues les traigo los resultados. Se los voy a enseñar de forma muy rápida. Pues sí, definitivamente en los aspectos del cannabidiol, una mejora bastante importante en lo que es estas situaciones de control de crisis. Prácticamente hubo un mejor control de crisis en los aspectos de agregar cannabidiol contra aquellos que no. Aquí tienen también que controlaban las crisis en cuanto a los aspectos de caída porcentual en el sentido de crisis totales con otro tipo de crisis. Ahora vamos a ver otro tipo de preguntas. El tipo de pregunta que vamos a ver ahora es el tipo de preguntas de pronóstico. Debemos nosotros recordar que el mejor diseño de investigación para contestar una pregunta de pronóstico son los estudios de corte. Y qué mejor que un estudio de pronóstico basado en un estudio de corte de tipo prospectivo. Este es un estudio de corte prospectivo de pacientes con atrofia muscular espinal tipo 1 y tipo 2, publicado en Neuro en el 2012 y ejemplifica perfectamente cómo se construye la pregunta de investigación y el diseño de un estudio de corte prospectivo para establecer pronóstico. Vean ustedes cómo en la P está basado en pacientes con atrofia muscular tipo 2 o tipo 3, que también los van a encontrar aquí ubicados, y vamos nosotros a ver en la E, porque no es sí en la parte de picos, sino pecos, porque la E es de exposición, no hay de intervención como son los experimentales.
En la E vamos a observar algunas situaciones ante las cuales nuestros pacientes han estado sometidos, ciertas características que lo hacen que se diferencie este grupo o esta corte de pacientes. Estas características de ese artículo son tanto características neurofisiológicas como clínicas o bioquímicas. Solamente aquí me enfoco a una de las características neurofisiológicas para no ser tan larga esta plática. ¿Qué es esta situación? Bueno, pues lo que ellos vieron es, quieren medir algunas circunstancias como función motora, como calidad de vida, y ellos encontraron algunas anormalidades en los parámetros previamente mencionados. Una de las anormalidades que ellos encontraron fue alteraciones en la amplitud de los potenciales de acción muscular compuestos, entonces, que es la parte de las velocidades de neuroconducción motoras. En esta situación, ellos hicieron una diferencia en esta corte, separaron a aquellos que tenían anormalidades en estas velocidades de neuroconducción motora, sobre todo basado en la medición de la amplitud de los potenciales de acción muscular compuestos, y lo compararon contra aquellos que no tenían anormalidades. Es decir, la misma corte, la misma cantidad de sujetos fue dividido o escindido en esta característica. Y entonces determinaron cuántos de estos que tenían anormalidades en los estudios de neuroconducción tenían una función motora normal y cuántos que tenían esta alteración en la amplitud tenían una función motora normal. De la misma manera, hicieron esa separación en los sujetos que son normales. Vean que intencionalmente yo puse estos circulitos más grandes porque yo esperaría que aquellos que tienen alteraciones en la amplitud tuvieran anormalidades en la función motora y aquellos que tuvieran mejor amplitud o una amplitud normal, esperaría yo que tuvieran una función motora también normal. ¿Qué es lo que se hace? Se compara entre estos grupos. Prospectivo, que tiene las características, como les había dicho, es un observacional, es longitudinal de tipo prospectivo. La toma de información de los cortes puede ser prolectiva, retrolectiva o ambilectiva. En este caso, dado que vamos en una corte prospectiva, pues es en realidad la toma de información de tipo prolectivo. Vean, arranca desde el tiempo cero, la corte hacia adelante. Y bueno, esta es la dirección que tiene la investigación. También igual, como nos gustan muchos aspectos de los chismes científicos, pues les voy a decir que sí, es correcto. Hay una correlación importante, una asociación importante entre lo que es tener unas alteraciones, sobre todo en la amplitud de las velocidades de neuroconducción motoras en este tipo de pacientes con respecto a su funcionamiento motor. Vamos a el otro diseño del estudio, que es el de casos y controles. Casos y controles es una buena opción para contestar preguntas de factores de riesgo. De hecho, es el clásico. Factores de riesgo lo pueden contestar de dos maneras, con las cortes retrospectivas o lo pueden contestar con un casos y controles. Vamos a ver, por ejemplo, la pico de esta pregunta. Y esta es una situación interesante. Este estudio muy bonito que está publicado sobre todo en Journal of Pediatrics en el 2018, lo que busca es estudiar a recién nacidos con accidentes cerebrales vasculares. Y lo que querían estudiar es, vaya, esto se relacionará con anormalidades en la placenta, y esa es la parte de la exposición. Es ver si esas anormalidades se asocian de alguna manera con tener un recién nacido con un evento vascular cerebral. Entonces, en los casos y controles, la investigación, recuerden, va del presente hacia el pasado. Ya se dio la situación de enfermedad. Aquí están los casos detectados con enfermedad vascular cerebral. Y lo que se hace es que se hace una comparación contra otro grupo, un grupo control, en este caso recién nacidos sin enfermedad, sin accidente vascular cerebral. Y entonces vamos hacia el pasado. Y en el pasado, revisando los expedientes o reportes, en este caso de patología, se estableció quiénes tenían una placenta normal o quiénes tenían una placenta normal en ambos grupos y qué características de las mismas. Entonces es un clásico estudio de casos y controles, en el cual nosotros del presente, que ya se dio la enfermedad, que ya se estableció el problema, vamos hacia el pasado a buscar qué es lo que pasó, si había algo por ahí en el cual estuvieron previamente expuestos nuestros pacientes y que no estuvieron expuestos del grupo control, para determinar si esta exposición, a lo que llamaremos probable factor de riesgo, realmente pesa para presentar la enfermedad o que haya presentado la enfermedad en el presente.
Entonces, el diseño es de los casos y controles es observacional, es de tipo longitudinal preferentemente, es de tipo retrospectivo, la información se obtiene del pasado, por lo tanto es retrolectivo, y además de eso, pues busca sobre todo hacer un aspecto de comparación. En estos aspectos de comparación, pues bueno, lo podemos establecer a través de razones de momios principalmente. Eh, Usualmente los que son más prospectivos y de tipo proyectivo son los que pueden establecer riesgos relativos, la CRR. Pero bueno, casi todo lo que han reportado mucho en literatura médica es sobre todo riesgos relativos, siempre, razón de momios, disculpen, las razones de momios siempre pesan más cuando el estudio es más hacia adelante, es más de tipo prospectivo. Bueno, pues sí, también comentándoles los resultados del artículo, es que sí encontraron una asociación importante entre tener anormalidades de la placenta, a mayor cantidad de anormalidades de la placenta, mayor probabilidad de que puedas tener un niño con un accidente vascular cerebral, un recién nacido con accidente vascular cerebral. Vamos a ver ahora otro de los tipos de estudios, y lo pongo un poquito antes que el último de transversal encuesta, porque este también es un transversal, pero tiene un peso bastante importante en los aspectos médicos, que es sobre todo aquellos transversales comparativos que buscan contestar aspectos diagnósticos, y es sobre todo rendimiento de pruebas. Vamos a ver este artículo muy bonito de Pediatrics del 2008, en donde vemos un poco cómo es el rendimiento en los aspectos de sensibilidad, de especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, del electroencefalograma de amplitud integrada en comparación con el electroencefalograma convencional para detectar las crisis neonatales en recién nacidos de término. Esto es claramente, como vemos nosotros, la población son, bueno, pues recién nacidos de término con crisis natales. Y vamos a tener de la población de recién nacidos de término, solamente van a entrar a nuestro estudio aquellos que son recién nacidos de término con crisis natales, a nivel de determinación clínica. O sea, a ellos se va a hacer dos procedimientos. El procedimiento estándar de oro, que es el electroencefalograma convencional para detectar la presencia o la ausencia de crisis eléctricas, es decir, la presencia de paroxismos eléctricos en el electroencefalograma, y se van a comparar contra lo que podría ser otro procedimiento. Este otro procedimiento que es más accesible de tener, que es más rápido de interpretar, que es más sencillo de que lo puedan manejar neonatólogos, pediatras, servicios de enfermería, por lo tanto ahorrando situaciones de costeos, haciendo procedimientos, determinación de maniobras de intervención farmacológica mucho más tempranas, entre otro tipo de cosas. Pues aquí está, es el electro de amplitud integrada. Y entonces, aquí está, el electro de amplitud integrada, y entonces este se va a poner en esta posición. Y aquellos que tengan el electroencefalograma de amplitud integrada positivo para tener crisis clínica, eléctrica, se pone aquí, y negativo, los que están acá. Y se hace una comparación para ver cuáles son verdaderos positivos, falsos negativos, falsos positivos y verdaderos negativos, y poder tener nuestras maniobras de resultado o nuestro resultado, que en este caso el outcome aquí de resultado es sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo. Es un estudio de tipo transversal. Aquí está la temporalidad. Fue los pacientes que estuvieron solamente entre el año 2004 y 2005 a los que se le hizo este estudio. Pues sí, realmente cuando nosotros tenemos esta combinación del encefalograma de amplitud integrada, tenemos relativamente un buen rendimiento de él en comparación del electroencefalograma convencional. Vean, sensibilidad 76%, especificidad 78%, valor predictivo positivo 78%, valor predictivo negativo 78%. Casi ninguno de los demás que están acá abajo, que es el electroencefalograma de amplitud integrada con un solo canal o con dos canales y más ciertas características, tienen menor rendimiento en respecto a sensibilidad y especificidad. Entonces, bueno, si tiene buen rendimiento lo que es el electroencefalograma de amplitud integrada, pero solamente basado en las características que ustedes están viendo en la parte de arriba. Vamos a ver este último, que fue el de los que repasamos la vez pasada, son los estudios de prevalencia. Los estudios de prevalencia, este para mí es un artículo todavía muy clásico, que es sumamente importante, que nosotros como neurólogos pediatras lo conozcamos, que es, bueno, pues la determinación de la prevalencia del trastorno espectro autista en México, como estudio mexicano. Es el único que contamos con buena metodología para determinar cuál es la prevalencia
del trastorno en nuestro país. Entonces, las preguntas de prevalencia nosotros las contestamos a través de estudios transversales, como se había dicho. Son, ya saben, observacionales, solamente se hace una medición en el tiempo. Son de tipo retrolectivo, porque usualmente la información ya está dada, no construimos información previamente para obtenerlos, y si la construimos es un poco imperfecta. Y usualmente son más de tipo descriptivos. Vean cómo está construido de una forma muy interesante este estudio. La P del PCOS está muy basado para niños de 8 años que asisten a educación regular y especial. Entonces, toda la población definida realmente eran niños de 8 años de León, Guanajuato, México, y eran alrededor en ese periodo que hicieron el estudio, que va de 2011 al 2012, de por lo menos 37,395 niños matriculados en todo el municipio de León, Guanajuato, en los aspectos de educación regular y especial que tuvieran 8 años. En este tipo de estudios de prevalencia, lo que se hace mucho es obtiene una muestra. Esta muestra se obtiene porque queremos estudiar menor cantidad de sujetos para que nos salga más barato, para ahorrarnos tiempo, pero que además sea representativa. Y eso es lo importante. Las muestras son representativas de las grandes poblaciones. Y ahorita lo vamos a hablar un poquito más. Vean, la muestra de los niños fue de 12,116. Es un tercio menos, ¿no? O sea, estudiaron, no lo mismo estudiar un tercio que estudiar que el pastel completo. O sea, es un ahorro importante de recursos, dinero, investigadores, pruebas, etc. Y al final dividieron a esta muestra en aquellos que, a través de una serie de procedimientos muy bien especificados en el artículo, quiénes son aquellos que sí cumplieron con datos del trastorno espectro autista y quiénes sí eran aquellos que lo tenían. Pues solamente 36 lo tuvieron. Eso pues nos da la prevalencia que tiene el único estudio mexicano, que es esta que ustedes pueden ver aquí. En el abstract, de hecho, se los puse, que bueno, la prevalencia está alrededor de 0,87% aproximadamente la determinación. Por eso más o menos decimos que en México tiene datos relativamente similares como otros lugares a nivel internacional, que es de 1 por cada 115 niños aproximadamente. Entonces, en los aspectos de la pregunta y el diseño, nuevamente para que quede esto muy, muy claro. Este es un buen flujo para tomar decisiones. Si tu estudio tiene maniobra, es un estudio experimental. O si tu pregunta va a requerir de una maniobra, va a ser un estudio experimental y es un ensayo clínico. Entonces, tienes que contestarla con ensayo clínico. Si tu estudio que quieres diseñar o que estás leyendo no se basa en una maniobra, sino simplemente es ver maniobras naturales, fenómenos naturales, observar ciertas circunstancias, pues es un estudio entonces observacional. Los estudios observacionales se ven aquellos que sí tienen seguimiento y aquellos que no tienen seguimiento. Si no tiene seguimiento, es decir, solamente es una medición del tiempo, pues es un estudio transversal. Usualmente son descriptivos, pueden ser comparativos que no son de pruebas diagnósticas. Pero si tiene seguimiento, en automático, se vuelven estudios longitudinales, es decir, 2 o más mediciones. ¿Cómo es la dirección de este seguimiento? Pues si yo voy hacia adelante en el futuro, es prospectiva mi seguimiento y por lo tanto es un estudio de corte. Si es hacia atrás el seguimiento, si estoy buscando hacia el pasado las situaciones que llevaron a la enfermedad de hoy, pues eso es un retrospectivo y son casos y controles. Entonces, este tiene mayor calidad, después le sigue este, después le sigue este, y al final está este en la calidad de la información. Cuando ustedes se hacen su pregunta de investigación, es bien importante, o cuando están leyendo el artículo, o cuando van a presentar un proyecto, por ejemplo, en la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica o en algún otro foro a nivel de investigación, tiene que tener muy claras algunas circunstancias. Y esas circunstancias son, 1, la pregunta tiene que tener muy claro cuál es la población diana. Y la población diana se refiere a esa población en la cual yo deseo generalizar mis resultados. Es decir, que este pequeño estudio con esta pequeña cantidad de pacientes me dé la suficiente evidencia científica para que yo pueda tomar decisiones en el futuro con estos tipos de pacientes que comparten características clínicas y demográficas. Características clínicas que son la enfermedad o las variantes dentro de esa enfermedad.
Y la parte de característica demográfica es muy enfocado sobre todo al sexo y sobre todo a la edad. Bueno, entre mujeres y hombres, o puede ser a los dos, pero a lo mejor de edad escolar o de recién nacidos. Entonces, yo tengo que tener muy claro quién va a ser mi población diana. No voy a estudiar a mi población diana. De ahí lo que voy a hacer es que voy a tener una población de estudio inicialmente. Y para que yo pueda pasar a esta población diana, tengo que tener unos criterios de selección. Estos criterios de selección van a permitir establecer quién es mi población de estudio. Mi población de estudio está mucho definida por las características geográficas y temporales. Por ejemplo, no voy a estudiar a todos los niños que tienen retraso global del desarrollo del mundo. Lo que quiero es que mis resultados se generalicen al retraso global del nuevo desarrollo, probablemente, con ciertas características clínicas y demográficas, por ejemplo, aquellos que tienen perfiles de mucha afección adaptativa, cognitiva y de lenguaje en el periodo preescolar. Y ya mi población de estudio la voy a hacer en México, porque no tengo acceso a otros países, o porque a lo mejor es improbable que pueda tener poblaciones de estudio fuera, pero bueno, vamos a hacerlo acotado a lo mejor a México y en ciertas circunstancias temporales que es en este año, no en otros años, son todos los que ha habido o habrá. Entonces, la población de estudio se va a caracterizar mucho por delimitarse en esa situación de características geográficas y temporales. Y eso me lo da mucho mis criterios de selección. Por eso es importante tener claro en mi pregunta quién es mi población diana, quién va a ser mi población de estudio. Y eso me lo van a dar mucho mis criterios de selección. Pero no va a estudiar a toda mi población de estudio, que es retraso global del no desarrollo basado en un perfil con problemas de la comunicación, de la parte cognitiva y la parte operativa. No, yo voy a elegir una pequeña cantidad de esos sujetos con esas características demográficas y clínicas, con esas características geográficas y temporales, pero solamente un pequeño grupo. Y este pequeño grupo se llama muestra, y ese es en el que voy a aplicar mi estudio de investigación. Y esto se obtiene a través de muestreo. Esto es sumamente importante, porque miren, vamos a ver el ejemplo que fue el pasado. Y en el pasado es, la población diana, pues eran realmente de estas situaciones, todos los niños mexicanos, en el estudio de esta parte de la prevalencia de autismo, realmente era todos los niños y niñas mexicanas de 8 años de edad, del periodo preescolar, esas son las características clínicas, y en la situación demográfica, no importa si sean niños o niñas, lo importante era que fueran niños o niñas, y a los 8 años de edad, pero vaya, es para el periodo preescolar sobre todo, se trataba de determinar cuál era la prevalencia del trastorno, dado que no podíamos hacer un estudio poblacional, no pudieron hacer un estudio poblacional tan importante, se fueron solamente a un lugar, que fue con cierta característica geográfica y temporal, fue León, Guanajuato, era donde podían operar, y además de eso, solamente en el periodo 2011 al 2012, y había 37.395 niños, como les comentaba. No iban a estudiar todos, solamente estudiaron un tercio de la, muestra, de la población de estudio, y esa es la muestra, los 12.116 niños. Entonces eso es importante, porque yo lo que busco es que estos resultados de mi muestra sean capaces de traspolarse los resultados a mi población de estudio. Si se traspolan de buena manera, de forma adecuada, o sea, son aplicables mis resultados a la población de estudio, eso se llama validez interna. Y eso es muy importante de conservar en nuestros estudios de investigación. A veces hay estudios muy controlados, muy bien llevados, que hacen que tengan una buena validez interna, pero el problema es de que a veces esa validez interna es tan estricta que hace que no tengas buena validez externa. ¿Por qué? Porque tú seleccionaste características clínicas bastante difíciles de tener y hiciste a tus sujetos tan homogéneos que son imposibles de trasladar tus resultados a otro tipo de pacientes que no comparten mucho de tipo de características. Entonces, tenemos también que cuidar la validez externa. Y la validez externa es la capacidad de que estos resultados que obtuvimos en nuestra muestra también sean transpolables a la población diana. Es decir, a todos aquellos sujetos que comparten esas características clínicas y demográficas. El secreto es siempre medir el agua a los camotes y es tener la mejor validez interna y la mejor validez externa posible. Vale, pues entonces nosotros tenemos que tener muy claro que en esta parte, para poder llegar a todo esto, para encontrar nuestras muestras, tenemos que tener nosotros claro qué son los criterios de selección y nuestros tipos de muestreo que vamos a tener. Y en ese sentido, les quiero decir que los criterios de selección son esos criterios que nos van a dar a nosotros la probabilidad o la posibilidad de que podamos obtener de la población, una población diana,
una población de estudio. Se van a dividir en criterios de inclusión, criterios de exclusión y criterios de eliminación. Los criterios de inclusión ya están dados per se en la situación de cuáles son las características clínicas y sociodemográficas. Mientras ustedes sean más estrictos en las características clínicas y sociodemográficas, o sea, pongan más características clínicas que haga que haya una ultra selección de su población de estudio, van a perder validez externa. Entonces, hay que irse con cuidado. Por eso es que a veces muchos nosotros llenamos pocos criterios de inclusión. Nos gusta más tener más criterios de exclusión, de hecho. Y estos criterios de exclusión se pueden dividir en dos grandes grupos. Los criterios de exclusión dados por situaciones a lo mejor de tipo de intervención, en los cuales excluimos a aquellos que van a tener un evento adverso, que tienen una contraindicación para cierta intervención farmacológica o otro tipo de intervenciones. Ese es un tipo de criterio de exclusión. Ahí ponemos criterios de exclusión, aquellos que tienen la mayor probabilidad de presentar esos eventos adversos o que presentan el evento adverso y los tenemos que sacar del estudio. Estos que pueden tener mayor probabilidad de sacarlos del estudio. Hasta aún todavía no que salgan. Y esta situación también que es cuando se contraindica, que es a lo mejor no le puedo dar este medicamento, este fármaco, porque le va a ocasionar muerte o porque no es ético darlo, entre otras circunstancias. Y también dentro de los criterios de exclusión está la situación de los confusores, en el cual nosotros tenemos cierto tipo de pacientes que pueden tener otro tipo de variables, algunas situaciones muy particulares que aún no conocemos y que pueden afectar el desenlace del estudio sin necesidad de que sea afectado el desenlace por nuestra maniobra o alguna situación observacional. Entonces, los confusores, lo que buscan mucho, la parte de quitar confusores a través de los criterios de exclusión, es tener los resultados más limpios y puros posibles, en donde nosotros estemos plenamente certeros de que obtuvimos resultados por nuestra maniobra, no por otra circunstancia. Y bueno, están las situaciones de criterios de eliminación. Y en los criterios de eliminación nos basamos mucho sobre todo en aquellos sujetos en los cuales por alguna causa no podemos medir el desenlace, que abandonaron el estudio, que no quieren participar a la mera hora, que no llegaron a completar el tiempo de seguimiento, o que a lo mejor tuvimos por alguna situación una mala medición, ¿no? Esos más son los aspectos de criterio de selección, de eliminación, disculpen. Después viene la parte del muestreo. Y en la parte de muestreo, lo que nosotros buscamos es tener un grupo mucho más pequeño de sujetos que estudiar. Es decir, más pequeño que la población de estudio, que es más pequeña que la población diana, para ahorrar costes, para ahorrar costos, perdón, para poder facilitar mis acciones operativas del estudio, para tener resultados también más rápido, pero lo más importante es que esto tiene que ver con la representabilidad, con que sea representativo, con la representatividad. Y eso es sumamente importante, porque si yo tengo una muestra muy pequeña, pero no es representativa de mi población de estudio, en automático mis resultados no tienen sentido de tenerlos porque no los voy a poder aplicar a las poblaciones que siguen, ¿no? Y eso es lo que busco. Busco tener buena validez interna para poder aplicar los resultados de mi estudio de investigación en la población de estudio. Y si también puedo tener una validez externa, pues qué mejor porque lo puedo aplicar en toda mi población diana. Hay distintos tipos de muestreos y ustedes cuando pongan los proyectos de investigación, cuando escriban sus artículos o cuando diseñen sus estudios o los presenten en plataforma, pues tendrían que decirnos cómo hicieron el muestreo. Ese es un hecho que es innegable porque así nos da mucha idea de la calidad metodológica de su estudio y la calidad también estadística en la cual nos vamos a enfrentar. Hay distintos tipos de muestreos. Están los no probabilísticos, que son los que tienen menor calidad. Y en estos, lo único que consiste es que no sabemos cuál es la probabilidad que tiene un sujeto para ingresar al estudio. Y están los probabilísticos en los cuales sí conozco yo qué probabilidad tiene un sujeto para ingresar a un estudio. Los no probabilísticos son no solamente los más comunes que se reportan, son los que les cuesta más trabajo también que acepten en publicaciones o que nos digan de que es un buen trabajo de investigación. No probabilísticos están casi consecutivos, es como fueron llegando, ¿no? La clásica fila india de nuestros pacientes, que como va llegando uno, lo vamos metiendo al estudio, vamos metiéndolo y vamos metiéndolo. Están estos que son estas situaciones que son de conveniencia, que son de criterio,
que son otro tipo de cómo ir reclutando esta parte de los pacientes en muestreos no probabilísticos. Están los probabilísticos, como el aleatorio simple, que es meter a los pacientes a riparlos. Aleatorio sistemático, que pueden ser con tablas matemáticas o a través de la calculadora. Los de conglomerados, que se van seleccionando también dependiendo de ciertas circunstancias clínicas, que hace que pueda tener distintas categorías. O están los probabilísticos bietápicos, que también ya es con ciertas fórmulas especiales, en los cuales yo hago 2 procesos de selección dentro de las propias muestras a través de 2 procesos. Esto le da todavía, sobre todo, mayor solidez a la selección de su muestra. Calma, no hay que seleccionar un bietápico porque sea la mejor opción, no tiene sus indicaciones. Y un bietápico, por ejemplo, es utilizado mucho en los poblacionales. Aleatorizamos municipios, centros de salud a nivel nacional o a nivel estatal y hacemos un segundo muestreo basado en alguna característica, urbanos, rurales, números de atención, números de AGEPS, qué sé yo. Eso es una situación muy particular pues, para utilizar los bietápicos. Ok. Siempre cuando nosotros vamos a hablar de esta situación de investigación y la situación de muestra y de empezar a hacer ya el análisis estadístico, tenemos que tener muy claro las situaciones de las variables. Una variable no es más que una característica que vamos a medir dentro de los estudios. Y las variables no son fijas, las variables siempre van cambiando su valor dependiendo de ciertas circunstancias clínicas, estos aspectos clínicos, demográficos, geográficos y temporales, pues son lo que hace que el valor de las variables cambien en cada uno de los distintos sujetos o distintas poblaciones. Nosotros buscamos medir siempre variables que cambien, porque si no cambiaran las cosas, pues ¿qué medimos? Y siempre es lo mismo. Entonces, existen 2 tipos realmente en investigación de variables sumamente importantes a considerar. Están las variables independientes, que son las que ustedes están viendo de este lado, y las variables dependientes. Las variables independientes son aquellas que son las que ocasionan algo. No las causa, no dependen de nada, sino simplemente en nuestro tipo de diseño del estudio se han presentado y son las que van a influir sobre nuestra variable dependiente. Por eso decimos que las variables independientes funcionan como predictor, porque su presencia, su ausencia, su mayor presencia o su menor presencia van a ocasionar que se presente o no mi variable dependiente. Mi variable dependiente es esta que depende de la variable independiente. Es el desenlace. Es la que depende de la independencia de las previas. En la variable dependiente es de donde se basa mucho el análisis estadístico de nuestro estudio y también se basa mucho el cálculo de tamaño de muestra. Vamos a ver este ejemplo para que quede un poquito más claro por qué una es dependiente y otra es independiente. Este es un estudio muy bonito que está publicado en JAMA en el año 2018 y vean, busquen una asociación. Es una asociación de cómo influye la depresión postnatal, que es persistente y severa, en los aspectos conductuales de los niños cuando son más grandes. Y vean ustedes aquí cómo miden distintas formas la variable independiente. La variable independiente es depresión postnatal, que es lo que tuvo la mamá. Esta variable independiente va a influir sobre aspectos conductuales del niño más adelante. Entonces nosotros sabemos que hay un sustrato neurobiológico para esto. La depresión perinatal persistente y severa se relaciona con niveles altos de cortisol y cuadros de tipo ansioso depresivos en las madres. Entonces, una elevación de catecolaminas importante y una elevación de cortisol importante, lo cual esto, al transmitirse a través de la placenta, migrar de forma transplacentaria o a través de la leche materna, afecta definitivamente la parte de volumen de nuestro cerebro, sobre todo en las regiones hipocampales, de forma bilateral y en las regiones orbitofrontales. Eso se relaciona con problemas conductuales y problemas del neurodesarrollo en un futuro en los niños. Hay bastantes estudios con respecto a esa situación. Vean cómo esta situación que se presentó en la mamá por distintas situaciones sociales, biológicas,
neurobiológicas, etcétera, situaciones que, por cierto, no andaré aquí, solamente es la presencia de este factor, en este caso, que es, bueno, que es la variable independiente, va a afectar su resultado final del niño, siendo el resultado conductual del niño la parte de variable dependiente, el desenlace, lo que me interesaba medir a mí. Las variables, además de verlas de tipo si son independientes o dependientes, es decir, y que es muy importante verlas previamente, como les había comentado, porque esto está muy relacionado con la pregunta de investigación. De hecho, la pregunta de investigación se prefiere que, y si ustedes lo ven, si las construyen con pecos o pico, viene prácticamente en la construcción quién es la variable dependiente, quién es la variable independiente. Cuando redactan la pregunta de investigación, se sugiere que debe venir esta parte como cómo se asocia una con otra. Entonces ahí en esa parte de cómo se redacta la pregunta, queda de una forma implícita descrito quién es la variable independiente y la variable dependiente. Vale, una cosa es que seas independiente y dependiente y otra cosa es cómo te mida, cómo esté midiendo la variable. Y existen distintas formas de medir las variables. A través de categorías o cualidades, que son de formas cualitativas, y a través de variables de forma cuantitativa, es decir, que sean números realmente, nuestra variable nos manifieste un valor numérico. Y existen distintos tipos de variables cualitativas. Están las clásicas dicotómicas o binarias, que por ejemplo en salud las manejamos mucho como si está presente o ausente una característica. En este caso, vivo o muerto. Son nominales, o sea, es una cualidad con nombre, por eso son cualitativas nominales, cuando pues, categorizamos de distintas maneras alguna situación. Por ejemplo, aquí está distintas categorías de Guillain-Barré. Está la radiculopatía desmielinizante inflamatoria aguda, está el Miller-Fisher, está la parte de neuropatía axonal motora, la neuropatía axonal sensitivo motora. Entonces, estos son como nombres, son las categorías como de nombres. Pero cuando yo divido una cualidad, una situación en un orden, ese orden me habla de un lugar que ocupa, puede ser un grado de severidad, como en este caso leve, moderado y severo, cuando sabemos que leve es la manifestación más tenue o menos perceptible o menos agresiva de la enfermedad, y severo es totalmente lo contrario, es el espectro, el otro espectro, pasando por moderado. Bueno, eso es tipo ordinal, porque hay una orden, hay una forma de cómo estas nombres si pesan uno entre otro y no lo mismo, pueden ser en ocasiones equidistantes o no necesariamente equidistantes. Eso lo vemos más en la equidistancia en la parte cuantitativa. Aquí en la cualitativa solamente son ciertas características que me hacen ver que un cuadro, que una categoría pesa más que otra. Y están las variables cuantitativas, que son los aspectos como numéricos. Y entonces pueden ser por intervalo. Y por intervalo no necesariamente tiene que haber una situación de por qué construir así el intervalo. Puede ser muy arbitrario. De hecho, las variables cuantitativas de intervalo son muy arbitrarias. Es decir, que puedo tener, yo voy a clasificar por, me conviene, niños con 10 a 20 crisis epilépticas, niños con 20 a 100 crisis epilépticas y otros de 100 a 200 crisis epilépticas por día. Y ahí están los números, solamente cuantifico cuántas crisis tiene el niño y digo, pues cae acá, cae acá, cae acá. Esto es una combinación un poco entre cuantitativo y cualitativo, pero aquí lo que me interesa es la parte del número. Pero por eso es lo que hace que tenga mis categorías, como esos intervalos. Está lo más común, que son las cuantitativas discretas, que es un número cerrado, que no acepta decimal. Es un número en el cual, por ejemplo, en este caso es número de crisis epilépticas. No hay niños que tengan 1.2 crisis o 3.5 crisis epilépticas, no. Nosotros lo hacemos en cuanto a que en ese día tuvo 4, en ese día tuvo 5, en ese día tuvo 6. Una cosa es la cantidad de crisis que tenga, otra cosa es cómo describo cómo hago una promediación de las crisis. Vaya, pues sí, cuando haga el promedio de número, pues sí me va a salir con punto decimal, pero eso no es esto no consiste en cómo presento el número, sino esto es cómo capturo esta parte de la variable. Y esta es una captura netamente numérica. La parte de discretas, que acepta solamente estos números sin puntos decimales. Están las variables continuas, en las cuales sí me aceptan decimales. Y pueden ser los niveles séricos de un antipiléptico, no sé, concentración de fenitoína de 100.5. Puede ser la hemoglobina, ¿no? 12.5 miligramos por decilitro. Puede ser de distintas maneras, pero las continuas son las que a mí me aceptan esta situación de números con decimales. ¿Por qué es importante que ustedes vean ese tipo de variables? Porque yo para elegir qué prueba estadística voy a utilizar, tengo que tener claro
¿quién es variable dependiente contra variable independiente? O sea, ¿qué voy a estar comparando? ¿Cómo están jugando la pregunta? ¿Cómo está todo construido de tal manera que quiero contestar esta respuesta de cuál es la relación entre la dependiente y la independiente? ¿Y cómo la capture? La independiente y la dependiente. Y las puedo capturar de forma cualitativa y de forma cuantitativa. Están los radios también, que había olvidado de mencionarlas. Y la de los radios es esto como ya grupos o numéricos ya bien establecidos por alguna causa. Por ejemplo, están las clasificaciones de escalas Wechsler, en donde vamos, por ejemplo, de 130 en adelante, es genialidad. De 120 a 130, si no recuerdo, es inteligencia sobresaliente. Bueno, eso es más o menos así, esa parte de categorías, pero con números que tienen un sentido y que ya hay una aceptación a nivel internacional de que se comporten, de que tiene que ser así. Eso es lo que lo hace diferente a la parte intervalo. La parte intervalo es más como una decisión más propia del investigador, más como le conviene para el análisis. Y la parte de radios no, ya es más en sintonía con aspectos de bloques numéricos por alguna situación establecida ya a nivel internacional. Y aquí está un buen ejemplo. Las variables, vean cómo se comportan. En la situación de las variables, vean ustedes que están las variables. Por ejemplo, una sola variable se puede leer de distintas maneras. Vean, aquí está, por ejemplo, esta situación de estudios de electrodiagnóstico, que es esta velocidad de neuroconducción motora de nervio mediano. Yo la puedo capturar y de forma binomial, o la puedo tener hecha de forma binomial. Es decir, que si está la velocidad de neuroconducción normal o anormal. Eso es una forma binomial. Aquí tenemos esta forma que es nominal, en la cual solamente le pongo un nombre a la situación que encontré. Puede ser normal, puedes tener una lesión axonal, o puede ser una lesión desmielinizante de todo el estudio, ¿no? Puede ser discreta, en la cual solamente me baso en la velocidad, no en las otras variables que es latencia ni amplitud. Entonces, en la parte discreta, pues sí, las velocidades, la máquina nos lo da usualmente en números que no aceptan decimales. 55 milisegundos, 40 milisegundos, 30 milisegundos, 60 milisegundos, no lo sé. Está la parte continua, que lo puedo analizar así, que es de que yo a lo que analice de la parte de velocidades de neuroconducción, esta parte de electrodiagnóstico del motor de nervio mediano, solamente es la parte de la amplitud. Y la parte de amplitud sí me acepta decimales. Usualmente la amplitud, la máquina te puede decir 5.2 microvoltios, 12.3 microvoltios, 12.0 microvoltios, qué sé yo, pero ahí acepta un decimal. Entonces, esa es una forma. Y otra es una ordinal también, ¿por qué no? Que a lo mejor encuentro una alteración y puedo ponerle alteración leve, moderada, severa, o puede ir desde normal, leve, moderada o severa a la alteración del estudio. Entonces, de mí dependerá cómo yo decido capturar esta variable. Y eso es sumamente importante porque si usted lo tiene que tener muy claro desde el principio. Porque cuando construyen la pregunta, tienen que ya ir pensando en cómo va a ser su variable, quién es dependiente, quién es independiente, cómo les va a capturar, cualitativas o cuantitativas, para seleccionar el método estadístico de hacer el análisis. Y también hay que ir construyendo esta parte de por qué las capturo cualitativas y cuantitativas, porque cómo las voy a expresar cuando me paren en la plataforma o en mis pósters o en el artículo, cómo voy a expresar de la mejor manera datos cualitativos y cómo voy a expresar de mejor manera datos cuantitativos. Pues bueno, vamos a ver este ejemplo. Este es un artículo que publicado en Epilepsia en el 2013 y habla mucho de situaciones de estado epiléptico, sobre todo, este artículo es mucho de monitoreo electroencefalográfico en pacientes críticamente enfermos, en niños sobre todo, y me encontré esa tabla muy bonita que habla mucho de, en estos pacientes que hicieron este monitoreo de paciente crítico, tenían 550 pacientes que tuvieron estado epiléptico, y entonces decidieron ver qué lo causaba este estado epiléptico, si eran alteraciones estructurales, si eran situaciones no estructurales, o si era estado epiléptico secundario, una epilepsia de fondo que tenía el niño. Vaya, pues aquí vamos a utilizar este ejemplo para ejemplificar cómo puedo utilizar datos cualitativos. Aquí era muy sencillo. De todos estos 550, pues uno tenía estructural, 245 tuvieron estructural, o sea, haces una tabla, pones paciente 1, tuvo estructural, paciente 2, no estructural, paciente 3, relacionado a epilepsia, qué sé yo, ¿no? En ese orden, o en distintos sentidos. Pero lo cuantificaron de esa manera. Pero al final es una situación cualitativa.
Bueno, pues la primera situación que nosotros utilizamos mucho para describir estas situaciones cualitativas es la frecuencia. Cuando tú tienes un dato cualitativo, lo primero que describes mucho es frecuencia. De hecho, lo hemos utilizado. Por ejemplo, tantos hombres, tantas mujeres. En este caso, la frecuencia está muy clara aquí. 245 estados epilépticos por causa estructural, por ejemplo, pues lo ven claramente, y 141 por causa no estructural. Entonces, la frecuencia es eso, es el número de veces que observas una característica en la población. El siguiente puede ser el ratio. Y en esta parte del ratio, lo que nosotros vemos mucho es esta parte de obtener un cociente. El clásico ratio que ustedes utilizan mucho es el de hombre-mujer, proporción 2:1, proporción 3:1 o 9:1 en lupus, por ejemplo, ¿no? 9 mujeres presentan más lupus en comparación a un hombre. Vaya, pues es relativamente similar. Aquí, por ejemplo, estamos viendo cómo en las epilepsias estructurales contra no estructurales, es decir, 245 entre 141, pues la proporción es de 1.7:1. Hay 1.7 más casos de causa estructural en los estados epilépticos de estos 550 sujetos en comparación por cada uno de los no estructurales que había en estos 550 casos de este estudio. ¿Qué es esta parte del ratio? Bueno, pues esta parte consiste en un cociente. Y este cociente ahí me permite ver mucho cómo se comporta una característica, en este caso, estado epiléptico de causa estructural, con, en comparación contra otra característica. Y que estas características deben de ser mutuamente excluyentes. Entonces, pues sí, pues si no eres estructural, no puede ser no estructural. O viceversa, si no eres no estructural, no puedes ser estructural. Entonces, pues aquí está el ratio, ¿no? Esta situación entre dos situaciones que son mutuamente excluyentes. Y es su cociente. La siguiente que nosotros vemos es la proporción. Y en la proporción la situación cambia un poco. En la proporción lo que puede existir entre una característica con su total. Entonces, esta proporción, por ejemplo, estamos viendo cuál es la proporción de estados epilépticos estructurales en comparación del resto, que es el todo. Bueno, pues de 245 estructurales que están aquí, pues lo dividimos entre los 550, que son estos, y entonces obtenemos esta proporción, 0.45. Es otra forma de describir esta parte cualitativa. Esa es la proporción. Por último, están los porcentajes. Y la proporción, pero multiplicada por 100. Y es, por ejemplo, en este caso, las epilepsias, los estados epilépticos no estructurales. ¿Cuál es su porcentaje de presentación? Bueno, pues fueron 141 sobre 550%, el 26%. El 26% de mis 550 pacientes en este estudio tuvieron estado epiléptico no estructural o por una causa no estructural. Esta es la forma de presentación. Lo más común que utilicemos para presentar los datos cualitativos es, primero, frecuencias, es lo que más utilizamos. Segundo, lo que más utilizamos son proporciones. Pero, sí, digo, perdón, porcentajes, disculpen, porcentajes. De esto quiero decirles a ustedes que los porcentajes tienen ciertas reglas que debemos todos de respetar, sobre todo para ver que hay buena calidad en el manejo de sus datos y de su investigación. No utilizamos porcentajes, así, vuelvo a decir, no utilizamos porcentajes, que es el segundo más utilizado después de las frecuencias, cuando tenemos menos de 20 casos. Cuando tenemos menos de 20 casos y poner que es el 50%, el 30%, es magnificar mucho lo que está pasando. No, utilizamos la frecuencia ya. Si tenemos de 20 a 100 casos o sujetos o situaciones que estamos estudiando, por ejemplo, como en este caso, que son 245, 141, 164, no sé. Si tenemos más de 30, perdón, de 20 a 100, utilizamos porcentajes sin punto decimal. Los puntos decimales en porcentaje se prefiere para aquellos que son de 100 en adelante. Y la verdad, eso también dependería mucho de la conveniencia del investigador y también de la revista que les acepta el proyecto, su publicación. Porque hay muchas revistas que no aceptan decimales en los porcentajes. Pero vaya, si van a poner decimales en un porcentaje, o sea, 30.3%,
pues que sea por lo menos arriba de 100. Si no, pues ni vale la pena ponerlo. Se presentan a través de medidas de tendencia central. Y estas medidas de tendencia central son las siguientes. Perdón, los datos conectivos se presentan a través de distintas medidas. Pueden ser a través de medidas de tendencia central, que son valores que se ubican al centro de un conjunto de datos ordenados, de acuerdo a su magnitud. Ya lo veremos esto y lo explicaré, porque esto es sumamente importante. Las dos más características medidas de tendencia central son la media aritmética y la mediana. Están las medidas de dispersión. Estas me indican qué tanto se alejan los datos entre sí. Y la que más se utiliza es la división típica y el rango intercuartil. Y están las medidas de posición, que es estas que dicen o dividen un conjunto de datos en grupos con el mismo número de individuos. Y van dividiendo a los individuos en la misma proporción, prácticamente. Y entonces, estos se dividen en cuartiles, rangos intercuartiles, todo. Bien, entonces, esto es sumamente importante que hablemos nosotros de la medida de tendencia central y el cómo se distribuyen nuestras variables o nuestras variables, porque lo que nosotros buscamos es la distribución que tienen ellas para poder aplicar ciertos métodos estadísticos o para poder nosotros expresar nuestros datos de cierta manera. Las variables cuantitativas es sumamente importante que veamos si tienen una distribución normal o no, porque cuando tienen una distribución normal, que es como el fenómeno que ustedes están viendo, vamos a tener una manera especial para resumir los datos o presentarlos, a diferencia de cuando no tienen una distribución normal. Primero, de forma muy rápida, la distribución normal y la curva de normalidad tiene estas características que ustedes están viendo. Se forma una campana, tiene media, mediana y moda justamente en el centro, como lo están viendo aquí. Es simétrica, 50% para un lado, 50% para el otro, y podemos dividirlo en divisiones estándar. Recuerden ustedes que estos grupos de divisiones estándar tienen cierta cantidad de sujetos. Por ejemplo, aquí tiene como el 68% entre más una división estándar y menos una división estándar, tiene como el 95 punto y tantos por ciento tener menos de dos, entre menos dos divisiones estándar y más dos divisiones estándar, y bueno, pues tiene casi el 99% de los sujetos, lo que es entre más tres divisiones estándar y menos tres divisiones estándar. Lo que buscamos nosotros es que nuestros datos se distribuyan en esta forma de distribución normal. Y eso es muy importante, porque cada variable cuantitativa que tengan, tienen que primero establecer si esa variable tiene distribución normal o no. Y hay tres grandes formas. Agarran ese conjunto de datos que es su variable y lo que hacen es calculan la media y la división estándar de los datos. Si ustedes encuentran que la desviación estándar de ese grupo de datos, que es su variable, tiene un valor menor a 1/3 de la media, en automático pueden ustedes pensar que tiene una distribución normal esa variable cuantitativa. La segunda opción que pueden hacer es calcular su kurtosis y su asimetría. Es otra vez de un programa estadístico. Si su kurtosis y su asimetría se encuentra entre -2 y +2, en automático ustedes piensan que nos encontramos ante una variable que sus datos tienen una distribución normal. Y número 3, hacer una prueba estadística. Y yo esta es la que más recomiendo. De hecho, yo prefiero hacer esta 1000 veces al principio, que es, pues, hago una prueba de Kolmogorov-Smirnov para ver si tiene distribución normal o no. La hipótesis que maneja la prueba de Kolmogorov-Smirnov es que compara la distribución de sus datos contra la distribución de datos normal. Entonces, la hipótesis nula de la prueba de Kolmogorov-Smirnov es que no hay diferencia entre la distribución de sus datos con una normal. Por eso es que tiene distribución normal nuestros datos cuando la P no es significativa, es decir, cuando es mayor a 0.05. La hipótesis alterna de la Kolmogorov-Smirnov es que las distribuciones son diferentes y la base de comparación es una distribución normal. Si sus datos son estadísticamente significativos, significa que no es igual que la distribución normal, por lo tanto no es normal. Eso es importante porque algunas pruebas funcionan de una manera y otras prueban de otra.
siempre tienen que tener claro cuál es la hipótesis de su prueba estadística, que es diferente a la hipótesis de su proyecto de investigación. Entonces, eso es importante. Vale. Entonces, cuando yo aplico con el modelo de Smirnov, si mi variable cuantitativa tiene distribución normal, utilizo la media para expresarla y utilizo desviación típica o desviación estándar para hablar de la dispersión. Si mis datos cuantitativos no tienen distribución normal, en automático utilizo mediana como prueba, como para reportar el dato como una tendencia central, y utilizo como medida de dispersión el rango intercuartil. Vamos a poner dos ejemplos muy rápido. Es un estudio muy bonito de una doctorante de Washington, donde habla mucho de cómo se comporta los perfiles de desarrollo en pacientes con trastorno espectro autista a través del inventario de Battelle. Vean sus datos a través de los distintos inventarios. Por ejemplo, aquí el puntaje total de la prueba está en media. Y aquí está la desviación estándar. Esto es porque al hacer el análisis de sus datos encontraron que tiene la distribución normal. Y otra es, usualmente cuando tienes más de 100 datos dentro de una variable, puedes asumir que ya estás prácticamente en un hecho que una distribución normal. Entre 30 y 100 lo puedes un poco medio asumir. Yo siempre recomiendo, como todas las cosas en la vida, comprobarlas. Entonces, pues bueno, aquí están los datos, pueden verlos. Y, por ejemplo, en este artículo que es bien interesante, vean el perfil de los niños con el trastorno espectro autista, cómo se comporta. La comunicación son las áreas más afectadas, al igual que la parte cognitiva, y la que sigue, que se va a afectar, son las partes adaptativas. Es un estudio bien, bastante interesante. Vean este, por ejemplo, que es un ejemplo de datos cuantitativos reportados de forma no normal. Pues miren, aquí está. Vean, esto es una cantidad muy pequeña de pacientes. Entonces, vean, aquí están reportando medianas de cómo se comporta algunos aspectos de neuroimagen en niños que tienen autolesiones y esclerosis tuberosa. Y vean ustedes cómo, por lo que están haciendo muchos poniendo medianas y están poniendo rangos intercuartiles, o pueden poner máximos y mínimos, en este caso es de rangos intercuartiles. Esta es la forma más correcta como se reportan aquellos datos cuantitativos de forma no normal. Esto es sumamente importante para cuando presenten sus datos, así como también cuando publican sus datos. Y entonces, en la parte de la selección de la prueba estadística, ya que tienen todo esto, ya está más fácil. Ya es más fácil seleccionar. Porque lo que tengo que hacer es yo ver esa pequeña tablita que está muy bonita en un artículo de la Revista Mexicana de la Ergología. Esto, ¿cuál es el objetivo de mi estudio? ¿Cuál es el diseño de mi investigación? Si tiene un solo grupo, que es un transversal usualmente, pues es un estudio descriptivo, son estudios de prevalencia. Si tengo dos o más grupos, pues sí, tengo que hacer estadística descriptiva y tengo que hacer estadística inferencial. Y ya hablé cómo se reportan los datos de las variables. Esa es la parte de estadística descriptiva. Nuevamente diciéndolo, cualitativos, utilizo principalmente frecuencias y porcentajes. En los datos de que son las variables, que sus datos son cuantitativas, si tienen distribución normal, recuerden, media y distribución estándar. Si tiene distribución no normal, mediana y rangos intercuartiles, o máximo y mínimo. Vale. Una vez que ya hice esta parte, pues tengo que pasar a esta parte de estadística inferencial. Entonces tienen que ustedes que ver esto. Si yo tengo variables cualitativas, ordinales o nominales, sobre todo basado mucho en mi variable dependiente, pues voy a utilizar estadística no paramétrica. Y la estadística no paramétrica se relaciona mucho con no distribución normal. También puede ser variables cuantitativas discontinuas. Puedo utilizar estadística no paramétrica. Cuando tengo cuantitativas continuas, lo que me baso mucho es en el tipo de distribución de datos. Aquí sí, muchísimo. Si mi distribución de datos es de distribución normal, en automático es estadística paramétrica. Si mi distribución de datos es sin distribución normal, es estadística no paramétrica. Entonces, lo primero que tengo que pensar es cómo está mi dependiente, cómo está mi independiente. Voy a comparar dos grupos, entonces voy a hacer descriptiva más inferencial. Para la inferencial necesito ver mi distribución de mis variables, sobre todo mi variable dependiente y de variables independientes. ¿Vale? ¿Qué pruebas utilizar? Pues estas. Si mi objetivo es comparar dos medias, o sea, dos promedios, veo mi variable. Es cuantitativa, de distribución normal
es muestras relacionadas o muestras independientes, son t-student. T-student para muestras independientes o t-student para muestras relacionadas. Así de sencillo. Si ustedes van a comparar dos medias de distribución que sean cuantitativas discontinuas o continuas sin distribución normal, en automático veo muestras relacionadas o muestras independientes. Pues bueno, para muestras relacionadas es Wilkinson y para muestras independientes una Aude-Matt-Whitney. Casi siempre, cuando ya me ha tocado a mí asesorar algunas tesis de posgrado o algunas tesis de licenciaturas y tienen, a ver, como 15 o 12 pacientes y quieren hacer comparación de medias, pues en automático veo la distribución de las variables continuas que tienen y todas son usualmente no normales o distribuciones de variables. Entonces, y como son grupos no relacionados, usualmente lo que andamos haciendo siempre en los análisis estadísticos son los Aude-Matt-Whitney. Pero cuando son grandes tamaños muestrales y tienen distribuciones normales, vaya, pues entonces utilizamos t-student. Entonces, este es un problema porque los trabajos de investigación luego a veces ni siquiera cumplen criterios de normalidad y se andan presentando t-student cuando necesitaban presentarse Aude-Matt-Whitney. Y en automático todo esto hace que echa por debajo su proyecto de investigación porque tiene una mala aplicación pero una mala selección de su prueba estadística. Y esto es fundamental. Aquí tiene otros ejemplos. No voy a explicar todos, obviamente por el tiempo, pero esta es una tabla que es importantísima que la tengan siempre a la mano. Comparar tres grupos, si son cuantitativos de distribución normal, pues aquí están las ANOVAs, por ejemplo. Vean, de 2 vías o de 1 vía, cuando son sobre todo de tipo independientes. Cuando son relacionadas, son los análisis de varianza. Vean esto. Por ejemplo, los clásicos análisis estadísticos que utilizamos mucho, sobre todo para pruebas diagnósticas. Comparamos dos grupos, cualitativas nominales u ordinales. Nominales es, por ejemplo, enfermedad presente, ausente, positivo, negativo. Este cuadro de 2x2. Pues el análisis estadístico que utilizamos es usualmente, porque son muestras independientes, son un G cuadrado. Es lo que más utilizamos. Entonces, ahí además de calcular sensibilidad, especificidad, valor predictivo, positivo, valor predictivo, se pueden calcular en algunas ocasiones, cuando utilizas un cuadro de 2x2, en situaciones no diagnósticas, un G cuadrado. Entre otras muchas situaciones que existen. Vean, estas de correlaciones de dos variables se utiliza mucho para los estudios que no son de asociación. ¿A quiénes me refiero? A los transversales que son de una sola medición. Y aquí está, por ejemplo, los coeficientes de correlación de Spearman o los coeficientes de correlación, de Pearson o de Spearman. Ya casi para terminar, tienen que recordar esto siempre. Cada prueba estadística es una prueba de hipótesis. Una cosa es la hipótesis de su proyecto de investigación y otra cosa es la hipótesis de su prueba estadística. En esta, siempre es importante saberla y leerla. O sea, porque cuando van a utilizar una prueba estadística, tienen que saber cuáles son sus hipótesis alternas para que sepan qué van a tomar. Si van a tomar la hipótesis nula o la hipótesis alterna. Verán, la hipótesis nula siempre es que no hay diferencias. ¿Por qué? Porque los datos caen o nuestro resultado cae dentro de una zona de aceptación. Es decir, es mayor a 0.05. Si yo utilizo Kolmogorov-Smirnov y la utilizo porque quiero ver si tiene mis datos normales o no, pues es bueno que sea mayor a 0.05, porque significa que no hay diferencia contra una distribución normal, que es con la que se está comparando. Si yo quiero encontrar diferencias en las medias, porque son dos grupos de intervención como en t-student, pues a mí lo que me interesa es de que mi diferencia entre las medias sea menor a 0.05, porque existen diferencias que caen en la zona de rechazo. Entonces, depende. Por eso es tan importante que ustedes tengan claro qué son las pruebas de las pruebas de hipótesis de cada una de sus pruebas estadísticas. Un ejemplo muy rápido. La prueba de t-student, que la gran mayoría de nosotros utilizamos, es una prueba para dos muestras, por la cual se comprueba si las medias de dos poblaciones distribuidas en forma normal son iguales. Y aquí está la palabra clave. Dos poblaciones distribuidas en forma normal. Para yo utilizar una prueba estadística, tengo que cerciorarme que se cumplan los supuestos o requisitos para utilizarlos. Los dos requisitos que tiene t-student son que tenga ambas, cada una de las dos medias que voy a comparar en este caso, o sea, las dos variables, tengan distribución normal. O puede ser que sea mayor a 30 por grupo, de 30 datos por cada una de las variables, pero siempre recomiendo comprobar normalidad, y se aplica aquí Kolmogorov-Smirnov, ¿no? Y que haya homocedasticidad, es decir, homogeneidad de la varianza. Y puedo utilizar la prueba de Levin, que también es muy similar. Compara contra una
homocedasticidad y varianza. Entonces aquí lo que importa es que con Bogart-Smirnov, en cada una de las variables, con Bogart-Smirnov, la prueba de Levin sea mayor a 0.05. Y ya cuando haga la T, pues sí sea diferente, es decir, que sea menor a 0.05. Entonces aquí está, por ejemplo, el último ejemplo, ya para terminar, en el cual la prueba con Bogart-Smirnov, por ejemplo, vean aquí el resultado, es de 0.580 y la significancia bilateral es de 0.089. Es decir, pues es mayor a 0.05. Por lo tanto, la distribución de esta variable es normal para esto que es universo A contra universidad A contra universidad B. Las dos tienen distribución normal porque al ser comparada una contra la distribución normal de la Bogart-Smirnov, no hay diferencias, normal. La universidad B, no hay diferencia porque se compara, no es estadísticamente significativo, entonces no hay diferencias, también normal. Entonces ya puedo suponer que ambas, por lo menos por la parte de normalidad, puedo meterlas a una prueba de T-Student. Aquí está en SPSS igual, avienta la de Levin. La de Levin, cuando meto los datos, va dándome para ver si tienen homocedasticidad o no. Y bueno, pues sí, compara cada una de forma independiente contra una homocedasticidad como de base que tiene la prueba, y entonces sale sin diferencia significativa. Y eso es importante, eso es bueno, porque significa que hay homocedasticidad en ambas variables. Puedo hacer análisis entonces de la T-Student. Y aquí, pues bueno, cuando se hace el análisis, vemos aquí, por ejemplo, sin la significancia, pues bueno, comparar una media de estas variables contra estas variables, que sale esta media, 32.76 contra 31.21, pues no hubo diferencia entre lo que es estas dos. Entonces, por lo tanto, no hay diferencias estadísticamente significativas entre estas dos circunstancias de estudiar en la Universidad A con estudiar en la Universidad B. Vaya, pues aquí no nos dio el resultado como hubiéramos esperado de que si hubiera una diferencia entre estudiar entre una escuela y otra escuela. Pero lo importante es de que aquí se vea el proceso de cómo tengo que tener normalidad, tengo que tener homocedasticidad para poder entrar yo a una T-Student. Estos son los datos que son importantes. Es imposible en una hora y fracción poderles hablar de todas las pruebas, pero sí por lo menos les doy los pasos iniciales para poder hacer esto. Quiero recordarles ya al final y por último que un servidor se encuentra en la unidad de investigación en enfermedades neurológicas del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Soy el jefe de la unidad. Y bueno, este es el mensaje que tenemos nosotros en nuestra página de internet del Hospital Infantil en la sección de investigación. La vocación de nuestra unidad es responder a aquellas preguntas de investigación que surjan en ámbitos biomédicos, clínicos o de la salud pública relacionadas a las enfermedades neurológicas. Nuestro objetivo es realizar investigación orientada sobre todo a los grandes problemas de los pacientes. Les quiero invitar y encarecidamente a decirles que un servidor está muy interesado en querer participar con cualquier institución a nivel público o privado, cualquier tipo de investigador que quiera poder participar o que queramos llevar algún proyecto, por favor, contáctenos, búsquenos, será un honor y un gusto poder contribuir con un poquito de tiempo y poder contribuir en conjunto para conocimiento por la mejoría de nuestros niños con enfermedades neurológicas. Bueno, estos son mis datos y muchísimas gracias por permitirme estar con ustedes. Les agradezco mucho su tiempo y muchas gracias a la invitación nuevamente a la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica, al doctor Oscar Benavides y al doctor Juan Hernández por estar en esta presentación. Les agradezco su tiempo que me han permitido estar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues muy amables, una plática excelente, la del doctor Guillermo Vargas. Y pues bueno, ya nos estuvo comentando mucho en relación a la investigación. Y doctor Vargas, pues muchas gracias por habernos permitido, ¿verdad? Darnos esta conferencia tan agradable. Y como hace rato comentó el doctor Benavides, es una de las pláticas más fáciles de haber entendido. Muy amable. Sí. Y pues bueno, ahorita vamos a hacer algunas preguntas. Ya llegaron algunas preguntas y si no también, si nos da tiempo, podremos contestar algunas de la sesión pasada, ¿no? Doctor Vargas, evidentemente, pues la investigación se tiene que llevar muy de la mano, ¿verdad? Porque si no, vamos a poder obtener resultados que no quisiéramos y pues nos podemos engañar con todo esto, ¿verdad? Desde el punto de vista
metodológico, ya nos explicó que hay varios tipos de protocolos, varios tipos de investigaciones, pero a veces uno piensa que el mejor es el estudio clínico controlado, ¿verdad? Y como ya comentó, pues hay algunas veces que no se pueden obtener los sujetos tan completos como quisiéramos. ¿Qué tanto nos puede beneficiar el utilizar otro método estadístico y no necesariamente el estudio clínico controlado? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muchas gracias por las preguntas, doctor Hernández. Un gusto saludarlo nuevamente. Definitivamente, dentro de los distintos tipos de diseños de estudio en la metodología de la investigación, el ensayo clínico es el que es por excelencia el mejor para contestar, sobre todo preguntas de tipo de tratamiento. Sin embargo, existen otras modalidades en las cuales podemos contestar este tipo de preguntas. O el segundo situación de diseño metodológico que nos permite contestarlo serían los estudios de corte. Después de aquí, tendríamos que pasar a los casos y controles. Claro, siempre prefiriendo primero una corte prospectiva, posteriormente una corte retrospectiva y por último tendría que ser un casos y controles. El gran problema de utilizar estos métodos o estos diseños para contestar ese tipo de preguntas son la gran cantidad de sesgos que podemos nosotros tener. Yo les podría decir siempre que, dadas las dificultades en muchas ocasiones que tenemos en nuestras instituciones para realizar los ensayos clínicos, lo mejor que podríamos hacer es hacer una corte de tipo prospectiva. Si no podemos hacer esta situación de corte prospectiva, nosotros tratemos, en la medida de lo posible, de que tengamos o una corte retrospectiva o, en el peor de los casos, un casos y controles, doctor. De que tengamos o una corte retrospectiva o, en el peor de los casos, un casos sin control. Bueno, muchas gracias. Otra cosa también que es muy común cuando uno revisa los estudios, que a veces los criterios de inclusión, o más bien los criterios de eliminación o los de no inclusión, son exactamente los contrarios. Y la verdad es que creo que hay que tener mucho cuidado en ese sentido, porque no deben de ser exactamente los contrarios, ¿no? ¿Qué podemos darles un consejo para conseguir estos criterios de eliminación? Sí, claro. Y lo retomaré un poquito desde la parte de lo que es todos los aspectos de los criterios de selección. La gran mayoría, cuando estemos la parte de criterios, a veces hacemos una lista larga y exhaustiva de los criterios de inclusión, cuando debe ser la lista más corta posible, porque solamente nos atenimos solamente a las ciertas características clínicas, que es lo que define mucho nuestra población de estudio, y también nos atenimos mucho, sobre todo, a las circunstancias dadas por estas situaciones como demográficas y temporales que tienen nuestros pacientes. Es exclusivamente esto. La parte de criterios de exclusión y de eliminación no deben de ser totalmente lo contrario a la otra, sino debería ser en cierta manera una parte complementar. Y muchas las partes de los criterios de exclusión están muy dados sobre todo a eliminar los aspectos de los confusores. Es decir, aquellas situaciones que nosotros no podríamos poder delimitar o poder establecer de una forma clara y precisa que pudiera afectar nuestros resultados. Entonces, donde deberíamos de tener una descripción mucho más profunda en los aspectos de criterios de selección, debería de ser justamente en esta parte, en la parte de criterios de exclusión. Y en esta parte de criterios de exclusión, insisto, debemos de enfocarnos mucho sobre todo a todas las que son los aspectos de los confusores o el por qué no podemos nosotros incluir a ciertos pacientes, dado que hay situaciones éticas o que contraindican el tratamiento o la observación o algún tipo de situación que se dé per se a esto. Los criterios de eliminación siempre deben tener muy claro que es por el aspecto de medición. Aquel sujeto que se ha enrolado en el proyecto y que por alguna causa no se podrá medir en un futuro de forma correcta o que ya no se puede medir a través del estudio, debería ser eliminado. Un buen ejemplo, un criterio de eliminación es en un retrospectivo, pues un expediente que esté incompleto, ¿no? Ahí pues no puede hacer la medición. Otro buen ejemplo de eliminación es un paciente en un prospectivo que abandona el proyecto.
ahí no puedo hacer la medición ya porque abandonó el proyecto, entonces se elimina en automático el paciente. Entonces, en ese sentido, tendríamos que tener claro qué es criterios de inclusión, aspectos clínicos y demográficos, temporales, criterios de exclusión, dado los aspectos que contraindican la intervención o dado los aspectos de confusores, y criterios de eliminación dado por problemas de medición tras haber ingresado al proyecto. Bueno, un último comentario antes de dar inicio Sí. a las preguntas. También, en cuestión de las variables, también mucha gente trata de seleccionar la mejor variable y no necesariamente No. tiene que ser una variable muy, muy específica para poder obtener el mejor resultado, ¿no? Cuando queremos, muchas veces podemos tener una variable cuantitativa muy específica, pero a veces el estudio no necesariamente tiene que llevar tanta especificidad. ¿Qué nos puedes comentar en este sentido? Sí, en ese sentido, esto es una cuestión que usted creo que aborda bastante bien y creo que tenemos que remontarlo en tres grandes circunstancias. La primera es, y he insistido mucho en este aspecto durante estas dos presentaciones, la pregunta de investigación es fundamental. Si yo planteo una muy buena pregunta de investigación, definitivamente en mi pregunta de investigación voy a tener muy claro, prácticamente en ocasiones en la redacción, se ve mucho quién es la variable dependiente y quién es la variable independiente. Entonces, ya a partir de lo que es una muy buena pregunta y tener muy claro qué es lo que estoy buscando, puedo yo establecer cuál va a ser como mi probable variable de medición. Y en ese sentido también yo tengo que tener muy en cuenta el cómo es esta pregunta con los aspectos de la selección de la población diana, de la población de estudio y de la muestra, porque nosotros tenemos que estar cuidando mucho estos aspectos de validez interna y validez externa para poder extrapolar nuestros resultados. Pasa esto que usted comenta de una forma muy sabia. A veces se seleccionan unas variables tan específicas, tan difíciles de medición, que realmente a veces los resultados que obtenemos dan mucha validez interna a nuestro estudio, pero poca validez externa para poder extrapolarlos. Entonces, es en ese sentido que tenemos que medirle el agua a los camotes, yo digo en todo, en los aspectos de la pregunta, en los aspectos del diseño del estudio para tener una buena validez interna y externa, y además con lo que voy a medir. Entonces, ese es el secreto mucho de hacer un poco este aspecto de investigación, hacerlo de tal manera que no tenga una super validez interna que solamente se aplique para ese pequeño grupo que estudie, pero ya para el resto no lo puedo extrapolar, y a veces en ocasiones cometemos exactamente lo contrario. Hacemos una tan mala medición que no puede ni siquiera extrapolarse interno ni externamente. Las variables, en ese sentido, quiero terminar diciendo que debe de ser principalmente un aspecto cuantitativo que realmente nos dé certeza plena de que estamos obteniendo el resultado de lo que nosotros buscamos. En ocasiones este resultado, cuando es muy específico y realmente no se puede extrapolar, valdría la pena reflexionar que tal vez nuestro estudio nos lo estamos planteando de una forma bastante equivocada y que realmente no estamos viendo esto de poder extrapolar nuestros resultados. Y todo lo contrario, en ocasiones cuando tenemos variables que no son muy poco específicas y poco laxas, hay que tener mucho cuidado porque esto hace que no podamos extrapolar nuestros resultados. Eso es lo que podría comentar con respecto a esta pregunta. Pues muchas gracias. No, definitivamente. Bueno, pues ahora tenemos algunas preguntas, por ejemplo, del doctor, está un poco específica, pero bueno, vamos a ver, el doctor Alberto Yonari de Almanza, de aquí de la Ciudad de México, simplemente Sí. nos pregunta, o te pregunta, ¿cuál es la causa y efecto? Claro, esa es una muy buena pregunta. Esto va desde lo que es el mismo origen de lo que es las ciencias naturales. Las ciencias naturales buscan siempre la causa y el efecto, y de hecho es hasta una pregunta un poco filosófica realmente. La causa y el efecto es la causalidad. Y para tenerlo muy claro, usualmente cuando nos planteamos una pregunta de causa y efecto, que son las grandes preguntas clínicas de factores de riesgo, de tratamiento y de diagnóstico, siempre yo hago este ejercicio mental. La lluvia es la causa y el efecto es el piso mojado. ¿Eso qué significa? Bueno, que el desenlace, que está dado porque hay un piso mojado, es muy probable que sea por una lluvia. Esto lo que quiero decir es que en los estudios nosotros tenemos que tener muy claro que existe una población basal y que va a tener al final un desenlace. Este desenlace es un cambio que existe entre lo que las condiciones basales con las condiciones finales. Para que haya este desenlace tuvo que haberle pasado algo a estas condiciones basales. Y es este proceso en medio que nosotros llamaremos causa. Existen dos grandes situaciones de causa. Una, algo que un investigador administra o da a un grupo
Eso se llama un diseño de tipo experimental. Ese es como un ensayo clínico, una intervención, que es una maniobra que aplica el investigador. Pueden ser maniobras farmacológicas, pueden ser maniobras psicológicas, pueden ser algo que el investigador está administrando. Existen otras causas que son observadas nada más, que el investigador no hay injerencia de él para cambiar ese estado basal a un estado final, que es el desenlace. Estas maniobras de observación, como les he comentado, son situaciones de la naturaleza, son situaciones que se dan de forma espontánea. Les ponía el ejemplo de yoga. Si yo quiero ver pacientes que en la condición basal tienen dolor por fibromialgia y quiero ver en la condición final cómo cambia el dolor a través de seleccionar a dos grupos, un grupo que es una corte prospectiva de gente que no hace nada en la vida, absolutamente nada, sigue con su dolor, y otro grupo que es otra corte en la cual va a yoga. Vaya, pues el investigador no les dijo que fueran a yoga, simplemente comparó contra otro grupo que estaba haciendo una maniobra que ellos decidieron hacer por su propia cuenta. Vaya, esa es una causa es una situación de intervención, de maniobra observacional. Entonces la causa es esto que cambia la situación de la base de una población a un resultado final de la base. El desenlace es, pues, la consecuencia de esta causa. Pues muchas gracias. Bueno, y bueno, también comentar que, pues bueno, afortunadamente tenemos visitantes de Bolivia, de Ecuador, de Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Perú, y bueno, precisamente, el doctor Alejandro Chávez nos está mandando una pregunta de Arkansas, ¿verdad? Dice, el acrónimo PECOTS nos sirve en el proceso de la metodología de los diferentes trabajos de investigación. Bueno, muchas gracias a todos por sintonizarnos en distintas partes. Les agradecemos mucho que nos acompañen. Sí, hay dos grandes formas de construir la pregunta de la investigación con dos grandes acrónimos. PICO o PICOST y PECO o PECOST. PICOS está muy dado sobre todo para contestar las preguntas de tratamiento, porque la I significa intervención. Es la maniobra experimental que administra el investigador o el grupo de investigadores en un grupo o en varios grupos, dependiendo del diseño, de un proyecto de investigación. La E, que es lo que cambia de PICOS a PECOS, la E significa esta parte como de exploración o de observar una maniobra que se da de forma natural, en la cual el investigador no administró alguna intervención. PECOS entonces se utiliza para todos aquellos estudios, o se puede utilizar para todos aquellos estudios que no son ensayos clínicos o que son preguntas de tratamiento preferentemente. Entonces, PECOS pueden utilizarlo para todos observacionales, es decir, cortes, casos y controles. Lo pueden utilizar también para los transversales comparativos o transversales descriptivos. Ya se puede utilizar también para aquellas que buscan preguntas de diagnóstico. Muy bien, pues excelente, excelentes tus respuestas, excelente, y sobre todo, insisto, la verdad es que la presentación de hace 8 días y de ahora ha sido excelente. Muchas gracias. No sé si todavía tenemos algún tiempo para preguntas, no sé si pudiéramos contestar algunas de las preguntas de la semana pasada. Sí, tenemos 2 minutos para preguntas. Bueno, Guillermo, ¿algunas de las preguntas que quedaron sin contestar la semana pasada? Sí, doctor. Bueno, hay la pregunta que estaba contestando yo con respecto a la situación que veía un poco de los aspectos de la investigación de la neurología pediátrica en el país y esta parte de colaboración. Como decíamos, somos una rama realmente de la pediatría relativamente joven, tenemos como unos 50 años más o menos, o tal vez unos 40 en el país. Ha habido muchos intentos muy interesantes de aspectos de investigación, tanto individuales como de colaboraciones interinstitucionales. Sin embargo, sí creo que en una opinión, de un punto de vista muy, muy personal, creo que si bien se llevan muy bien las colaboraciones entre las grandes instituciones, que son los institutos nacionales, que son los centros médicos y que son los hospitales de tercer nivel de los estados de la República y también en los hospitales de alta especialidad, sí creo que a lo mejor tal vez necesitamos una pequeña articulación entre los aspectos del primer nivel de atención, segundo nivel de atención y tercer nivel de atención en el país para fortalecer los aspectos de la investigación de la neurología pediátrica. Creo que estos esfuerzos en donde estamos hablando ya en sesiones de investigación, yo he visto a través del tiempo la enorme calidad que ha habido de trabajos en aspectos biomédicos, clínicos y de salud pública en nuestros congresos, habla de que
que vamos por un buen camino. Creo que debemos de seguir fortaleciendo estos vínculos de investigación sin olvidar que existen problemas de salud que van a afectar sobre todo a poblaciones un poco más grandes y que son más vistos en el primer y segundo nivel de atención de la neurología pediátrica. Bueno, muchas gracias y entonces le damos la palabra al doctor Óscar Benavides. Muy buenas noches a todos. Primero que nada, agradecer su presencia y el haber estado siguiendo estas conferencias. Para la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica es de fundamental importancia el que el conocimiento se difunda. Hoy, con gran gusto, nos damos cuenta que este conocimiento trasciende no solamente a nuestro país, sino las fronteras al haberse unido varios países hermanos. Uno de los grandes retos que tenemos actualmente es la comunicación. Y esta comunicación basada en la experiencia que hemos logrado con este confinamiento que la propia enfermedad COVID-19 nos ha impuesto, pues nos hace tomar algunas estrategias para poder seguir con la educación. En este momento también es importante que retomemos las palabras que dijo el doctor Guillermo, en donde debe haber una articulación de todos los niveles de atención para dar respuesta a aquellas necesidades de la patología de la neurología pediátrica. Hoy más que nunca, como grupo debemos estar unidos y debemos de estar fortaleciendo al sistema de salud a través de las diferentes investigaciones y a través de la diferente difusión del conocimiento. Para la Sociedad Mexicana de Neurología, también es importante que sus miembros estén dotados de las herramientas necesarias para que puedan hacer uso de ese conocimiento y llevarlos a su práctica clínica. La sociedad ha hecho grandes esfuerzos. Uno de ellos han sido estos congresos, han sido estas pláticas y han sido el tener la convicción de generar mayor presencia como institución para resolver los problemas de la salud pública. Hoy más que nunca, nuestra sociedad debe de estar comprometida en resolver las dudas de nuestros pacientes, en atender las necesidades de salud pública y de ser garantes de una información crítica basada en el conocimiento científico. Para la sociedad, esta plática es de suma relevancia, toda vez que es el primer paso para generar conocimiento de gran calidad. Le doy las gracias al doctor Juan Hernández por haber coordinado magistralmente esta plática. Sabemos también de su trayectoria como investigador, como profesor, como académico, pero sobre todo como gran miembro de esta sociedad. Doctor Juan Hernández, muchísimas gracias por participar con nosotros y en un momento le haremos entrega de una constancia virtual. Gracias, muchas gracias. Y sobre todo pues, por el gran esfuerzo que estás haciendo. Así es que adelante, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues reciba esta constancia que es símbolo de esa participación activa que ha tenido con nuestra sociedad y ese cariño que usted le tiene a esta sociedad y sobre todo por la gran amistad con prácticamente todos sus miembros. Muchas gracias, doctor Juan Hernández Aguilar, por esta participación. Muchas gracias. También quiero agradecer profundamente al doctor Guillermo Vargas López por su magistral exposición, por hacer de estas dos pláticas una gran experiencia, la suma de conocimientos vista de una manera práctica, sencilla, entendible, pero sobre todo que nos hace tener la metodología necesaria para las futuras presentaciones en los trabajos libres o en los trabajos de plataforma que la sociedad va a tener en su próximo congreso. Quiero aprovechar aquí también para agradecer personalmente al doctor Guillermo Vargas por esa disposición que ha mostrado en permanencia con la participación en la sociedad, sobre todo en este tema que para muchos parece árido,
pero que simboliza el que el conocimiento trascienda, el que ese conocimiento trascienda y pueda ser difundido. Y hoy más que nunca, nuestra sociedad requiere de que ese conocimiento de consultorio, ese conocimiento de hospital, ese conocimiento de los grandes investigadores esté presente y esté publicado y genere este cambio de comportamiento y de conducta en las nuevas generaciones o en las generaciones que nos precedieron. Es importante para todos que esta sociedad esté más presente, que sus miembros publiquen y que se acerquen a la sociedad y que esa sociedad sea la voz de todos y de cada uno de nosotros. Muchas gracias, doctor Guillermo. Fue dos pláticas excelsamente presentadas. Al contrario, muchísimas gracias, doctor Óscar Benavides, por la invitación. Muchísimas gracias, doctor Juan Hernández, por la coordinación de las sesiones. Agradezco infinitamente el poderme permitir haber estado en estas pláticas, y el único motivo e intención de todo esto es la búsqueda de generar conocimiento científico por el bienestar de nuestros niños y por aportar algo ante distintos fenómenos de los problemas de salud y enfermedad que tenemos, porque bueno, nosotros como especie que tenemos estas capacidades de crear ciencia en este planeta, pues creo que la ciencia debe servir para un buen fin, y qué mejor buen fin que es atender a nuestros niños. Muchísimas gracias por la invitación. No, pues solamente me queda invitarlos a que sigan participando, a que estén pendientes de nuestras redes sociales, de Twitter, Facebook, Instagram, la propia página, donde estas pláticas quedarán ahí para poder ser revisadas, a que se sumen al gran esfuerzo que estamos haciendo, a que más médicos participen, a que nos manden sus temas, a que puedan colaborar con nosotros. Acérquense, esta es su casa y estos medios son suyos. También es importante que sepan que estamos ya por sacar el programa final de nuestro congreso virtual, que será del 28 de septiembre al 3 de octubre, y para muchos dirán que más congresos virtuales ya no los quieren, pero hoy es una tendencia. Creo que esta pandemia nos enseñó a que va a haber nuevas formas de comunicación, va a haber nuevas formas de convivencia, pero sobre todo nuevas formas de conocimiento, donde las tecnologías de la información van a estar presentes siempre. Un abrazo a todos, buenas noches, les deseo lo mejor para ustedes y que en esta pandemia prevalezca la salud en cada uno de sus miembros. Cuídense mucho, por favor. Un abrazo fraternal a todos. Buenas noches. Buenas noches. Love that takes you higher, I will forever be intertwined with you. When the sun never goes down.